Mi nombre es el doctor Galván y en nuestra misión de tratar de seguir normalizando la conversación de la salud mental, hoy tenemos una invitada bastante especial. Es una persona que ha vivido en carne propia lo que es experimentar los problemas de la salud mental dentro de su familia. Y yo creo que es una historia que puede enseñar mucho a nuestra sociedad, a nuestra comunidad y a nuestra gente de lo que realmente es y cómo se ve el tema de la salud mental, porque no tiene una sola cara. Eh, Sin más preámbulo, quiero que ella tome la oportunidad de decir quién es ella y de qué vamos a hablar hoy, pero de verdad creo que es una historia que va a llegar a los corazones de muchas personas y va a incrementar de forma significativa el entendimiento de lo que nosotros sabemos que es la salud mental. Hola, ¿cómo te sientes? Bien, ¿Puedes, por favor, decirnos quién eres y de qué vamos a hablar hoy? bien, mi nombre es Jafri Hernández y hoy estaremos hablando de Sara Esther, que es mi hija, la cual es una paciente que, bueno, te digo desde ya, ella tiene un tumor cerebral, Ujú. pero antes de llegar al diagnóstico del tumor cerebral, vivimos lo que fue esto le afecta a su salud mental Ok, considerablemente. entiendo. Entonces vamos a hablar de Sara, quien es tu hija, Sí. que ha tenido una experiencia ya bastante larga de temas de salud mental Ujú. y otros temas de salud que vamos a hablar de eso. Ujú. Pero antes de que hablemos de Sara como la paciente, yo quiero que tú me hables de Sara como la hija. Háblame un poquito de ella para nosotros conocer quién es Sara antes del diagnóstico y de la presentación del tema de la salud mental. Eh, danos un poquito de background de ella Wow, para poderla conocer un poquito mejor. wow, Sara. Una niña muy creativa, muy, desde muy pequeñita mostró un carácter muy fuerte, heredado de su madre. Ella tiene de los dos porque también es un poco sindicalista. Ella era, sí, 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 esa niña, ella es una defensora de todos los derechos ella cree el todo legal. Siempre desde niña, te digo, 5, 6 años, 7, decía, ¿por qué todas las cosas no son legales? Ella siempre se preguntaba, ¿por qué pasa esto? Una niña que a los 5 años estaba viendo el discurso del presidente un 16 de agosto, un 27 de febrero, ella quería saber qué se está diciendo. O sea, es una niña con muchas, muchas cualidades, y con un carácter muy fuerte. Eh, También, por ejemplo, ella fue una vez, recuerdo del colegio, la llevaron creo que a una oficina pública, si mal no recuerdo, creo que fue al Senado. Ujú. Y cuando ella vio como la galería de los presidentes, ella preguntó que por qué ahí no estaba Trujillo. Sí, Wow. pero Muy él fue, inquisitiva. él fue presidente. No, Fue, realmente. fue un tirano. No lo sé, pero fue presidente, él debería estar ahí. O sea, ella cuestionaba las cosas en la iglesia, era otro tema. Era siempre como ella vivía con los profesores de escuela bíblica haciéndoles preguntas, el por qué, que siempre quería saber muchas cosas. Y vivió desde mi contexto, claro, era dentro de los parámetros normal. Sí, siempre te puedo decir que ella era un poco distraída en la escuela y se normalizó Ok, el que ella fuera distraída. Sí, llegaron a mandarme a buscar al colegio porque era un poco distraída y porque hablaba mucho. ok. No sabíamos que eso era como parte de que algo pasaba en ella. Entonces, dentro de tu percepción como madre, la proyección de Sara era una proyección de una persona inquisitiva, una persona inteligente, una persona envuelta en las problemáticas de la sociedad. Sí. Entonces, eh, cuéntanos qué ocurre, qué pasa con Sara que nos lleva a esta conversación que estamos teniendo hoy. Bien. Un día ella hace una crisis en casa, llora mucho. Eh, Como madre yo entendía que era por el proceso que estábamos pasando en casa de una separación de sus padres. Estábamos todos ahí en casa. Algo importante es que en casa siempre se habla como de todo, nunca ha habido como un límite para que mis niños hablen de lo que sea. Entonces, en esa conversación, ella hizo una crisis, ella lloró mucho y nos dijo que había cosas que pasaban de ella y que ella necesitaba hablarla con alguien
y que no éramos nosotros sus padres. Ella necesitaba hablar con alguien más. Ok. Ahí entendimos que se trataba de algo psicológico y fuimos a buscar ayuda psicológica. Pero me causa curiosidad eso que acabas de decir. Porque ya en ese momento parece que ya existe un problema, Sí, pero que pero, ella lo manejaba sola. pero me causa la curiosidad. ¿Cuáles fueron las cosas que tú tal vez hoy te das cuenta de que eran señales? ¿O cuáles fueron las señales que tú viste antes de ese momento que pudiesen significar o dar señales de que algo estaba pasando? ¿Tú sabes qué? Yo no vi ninguna señal, Wow. mm, siendo honesta. O sea, para ti todo estaba bien, ella Sí. no tenía ningún tipo de problema. Para mí ella no tenía problemas alimenticios, para mí ella no tenía depresión, no. Para mí ella no tenía temas con su cuerpo, nada de eso. En retrospectiva, en ese momento, cuando ella te hace esa confesión, es cuando tú te das cuenta que ella tiene qué. No, yo no sabía, yo no tenía idea. O sea, ella lo que nos dice es que está pasando por algo. Pensamos, bueno, le está afectando la separación, pero Ok. no, Cosa de muchacho, dirías tú. sí, era algo mucho más grande. Ok. Entonces sucede, fuimos a buscar ayuda. Como ella era menor de edad, tenía 17 años ahí, fuimos a buscar ayuda, fuimos a una primera cita, su padre y yo. Nos entrevistaron, todo lo normal, y quedamos de una siguiente cita donde iba ella. ¿A dónde acudieron? ¿Un A un psicólogo, psicólogo, un psiquiatra? un psicólogo, Ok. sí, básicamente. ¿Qué pasa? Esa cita con ese psicólogo nunca se pudo dar, porque antes de que llegara la cita, supongamos que la cita, yo fui hoy, y la cita de ella era la semana que viene, Ok. pues el día antes de esa cita pasó un evento que nos cambió la vida para siempre. Wow. Antes de que hablamos de ese evento que te cambió la vida, del cual tú hablas, ¿tú sientes que en ese momento debió de manejarse la situación con un poquito más de urgencia? ¿Tuviste algún tipo de señal de que las cosas debían de haberse hecho un poquito más rápido? No, es que yo no tenía Todo idea seguía bien. es que yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Ok. Pero sí, nosotros actuamos lo más rápido que pudimos, sabíamos que algo pasaba. Te digo que fue como algo de una semana, Pero en pero no términos teníamos idea de lo que en estaba términos de pasando. comunicación, ella no le había expresado nada específico, ella simplemente decía, necesito ayuda. Que necesitaba ayuda y Ok. que era algo que ella necesitaba hablar con alguien Excelente. y que no éramos nosotros la persona con la que ella quería hablar. Después supe que sus sus amigos cercanos, que si ella le había comentado algo, Ok, le dijeron que les motivaron a hablar con nosotros. de acuerdo. Eso es, Ahora háblanos un poquito más en detalle de ese de momento, ese evento. de ese evento que tú dices que te cambió la vida a ti y supongo que a ella A también, toda la familia. a toda la familia. Sí, sucede algo que nosotros normalizamos. Otro error. Nosotros normalizamos el dolor de cabeza. Porque era un dolorcito de cabeza que ella le dolía tanto la cabeza que ella también lo normalizó y ella no sabía decir qué tan fuerte era. Ella se quejaba frecuentemente de dolores de cabeza. Una vez al mes cuando iba a llegar su periodo. Ok, Ella siempre coincidía con la menstruación. Mm. Me duele la cabeza, una pastilla, tengo náusea. Bueno, me llegó la menstruación. Era eso. Un error. Lo normalizamos. A tu mamá le daba así también, a tu abuela también, pues esto es normal. Esto es la menstruación que te va a llegar. Tú tal vez que te sientes incómodo, pero ¿qué tenía yo la menor idea de lo que estaba pasando? cuéntanos. Pues ese día yo llego del trabajo y le encuentro igual con dolor de cabeza y vomitando. En otro momento quizás yo pase igual. Lo normalizamos, una pastilla, lo básico y ya y seguimos. Pero mi instinto de madre, algo me dijo, vámonos. Y nos empezamos a preparar para ir al médico. Mientras nos estamos preparando para ir al médico, ella empezó a hablar cosas incoherentes. Nos asustamos muchísimo, no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Llegamos a la clínica rápido, emergencia. ¿Me puedes dar un ejemplo de esas incoherencias que decía ella? Cosas que no tenían sentido, palabras que una con otra no decían nada. Palabras vacías y pedí ayuda. Entre todo eso pedí ayuda y se puso muy débil, o sea, fue algo como que, wow, nosotros no sabíamos, no teníamos idea de lo que pasaba. Llegamos rápido a emergencias, ahí empiezan a revisarla.
Me dicen que hable con su hermano que está en casa para que revise si encuentra algo en su habitación, algo, quizás se había tomado algo. Pensamos que le habían dado algo el día antes. Ella había salido con unos amigos, pensamos que le dieron. Pensaba muchísimas cosas. En medio de toda la investigación, ella convulsiona. Horrible. Eso fue horrible. O sea, yo nunca había visto una persona convulsionar, perdón. Y fue muy horrible. O sea, ella convulsionó, los médicos se quedaron, o sea, imagínate yo que veía al doctor con cara de ¿qué pasa aquí? Duró un tiempo largo convulsionando. Wow. Ahí entonces sedada, comienzan a investigar, que hay que hacerle que tomografía, que no sé qué, todo lo que conlleva eso. Y terminamos en UCI. Ella estaba totalmente inconsciente, la trasladamos a otro centro y todo un proceso, señores. Uno no sabe todo lo que se pasa en los centros médicos de nuestro país hasta que te toca. No había, en Santo Domingo Este, no había una clínica que tuviese UCI disponible esa noche. Tuvimos que trasladarnos a la ciudad, a los Prados de Santo Domingo Este. Entonces, ahí ella duró una semana en intensivo, empiezan a hacerle todo tipo de estudios. ¿Está consciente ella durante ese tiempo? Las primeras horas no. Okay. Luego, como que seguía con algunas incoherencias y eso. Pensamos, eso es estrés por las pruebas nacionales. Ella empezaba sus pruebas nacionales ese día y estaba como un poco estresada. Pero siguen investigando y yo recordé lo que había pasado, lo que te conté, de que ella pidió ayuda psicológica y se lo digo a los doctores. Y de miren, pasó esto, quizás eso sea importante. Porque hasta ese momento usted todavía no sabía lo que ella tenía para contarle al psicólogo. Se pensaba de todo, que se tenía algo o sea, se pensó de todo menos que era algo mental. De acuerdo. Entonces ahí empiezan a hacerle, le hicieron electroencefalograma, le hicieron resonancia. Cuando yo doy ese detalle, entonces buscan la psicóloga, la psicóloga, eso. Entonces luego que ya es estable, que está en una sala normal, la visita una psiquiatra. Ahí me enteré que mi hija tenía depresión desde hacía no se sabe qué tiempo. Wow. Que tenía psicosis, que tenía una serie de amigos imaginarios, como le pusimos de nombre, que había un personaje dentro de esos que ella veía que la incentivaba a hacerse daño. Y todo eso fue como un balde de agua fría. O sea. Wow. O sea, un día, después de una emergencia médica y después de una intervención en una sala de emergencias, en un UCI, es que tú te vienes a dar cuenta de que tu hija estaba experimentando depresión, alucinaciones crónicas. Muy fuertes, sí. Ella dijo que siempre lo tuvo. Ella lo normalizó, vivía con eso, con sus amigos, que no eran tan amigos. Y con la pandemia se empeoró, según lo que ella me dice, porque ella intentó comunicarse con esas personas que ella veía. ¿Me puedes dar un ejemplo de qué tipo de cosas te compartió ella acerca de lo que ese personaje le decía que haga para hacerse daño? Que se quite la vida. Que se quite la vida. Sí. Y en algún momento ella, bueno, no quiero adelantarme. Después que tú te diste cuenta de que eso estaba sucediendo, ¿qué otros pasos se tomaron para tratar de estabilizarla? Bueno, ahí la diagnosticaron con epilepsia en el lóbulo frontal derecho. Me dijeron que eso afectaba sus emociones. El diagnóstico fue epilepsia. Epilepsia en el lóbulo frontal derecho. Okay. Eso entonces le afectaba las emociones. Ella tiene unas descargas en el cerebro que le provocan la psicosis. Y la psicosis le provoca los pensamientos negativos. Le pusimos ese nombre para no decirlo tan duro. Pensamientos negativos, entonces pensamientos suicidas. Okay. Entonces, ahí empezamos a tratarla psiquiátricamente y neurológicamente. Okay. Vamos a hacer una pausa ahí para yo entender un poquito más de lo que tú quieres decir cuando tú dices comenzamos a tratarla. Yo quiero entender un poquito más de
del tiempo de cuando se dan cuenta de que ella está teniendo este problemas de psicosis Ujú. y de pensamientos suicidas, ¿qué tan rápido y qué tan eficiente tú viste ese proceso para que ella reciba la ayuda necesaria? De una vez, estaba muerta, estaba hospitalizada. Excelente. Ahí luego que le dieron de alta, empieza un proceso que ella semanal veía a la psiquiatra, semanal. Ok. La psicóloga no la veía a menudo porque tenía tanta psicosis que no podía ver a la psicóloga todavía, según me explicaron. Tenía Ujú. que esperar como tener esa parte estabilizada. Y ahí, miren, muchos medicamentos. Neurológicamente también la veían semanal. Ahora mencionaste algo que es uno de los temas más comunes en la psiquiatría y que más sentimiento trae, el tema de los medicamentos psiquiátricos. Ahora, yo de verdad quiero hacer este paréntesis. Yo hay dos preguntas que te quiero hacer. La primera, yo quiero que tú me hables de tus emociones y tus sentimientos cuando eso estaba pasando. Descríbeme cuál era el proceso que tú estabas pasando cuando esos eventos se estaban desenvolviendo y en el momento que te dicen que tenemos que darle medicamentos que tienen que ver con psiquiatría y salud mental. ¿Cuál fue tu opinión, tu percepción? Descríbeme un poquito de eso porque ahí es uno de los problemas que estamos teniendo en nuestro país con la acogida de tratamiento psiquiátrico y me interesaría saber en ese momento qué fue lo que pasó. Bueno, no, hay que hacerlo. Hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, esa fue mi actitud. Ok, Hay que hacer lo que hay que hacer. pero en el fondo, ¿sentías algún tipo de aprensión, No, no, no. de miedo No, por el tema de los no, medicamentos? no. Tampoco sabía lo que iba a pasar Ok, con los medicamentos porque luego eso me trajo otro problema. pero dime de tus sentimientos en el momento. ¿Cuál fue eh, qué tú sentiste en ese momento cuando te diste cuenta que tu hija, que tú la habías visto crecer normal, una persona con mucho carácter, como tú dices, Ujú. de repente darse cuenta que está sufriendo con este tipo de síntomas que son sumamente serios? No, 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 yo me quería morir y yo me sentí súper culpable porque no me di cuenta. Porque permití ciertas cosas en mi vida que afectaron a mi hija de esa manera. O sea, yo pasé por un proceso de culpa que estoy superando ahora. O sea, también hay un tema porque cuando pasa eso, o sea, en mi caso yo me enfoqué en cuidar, pero alguien una vez me dijo, ¿quién cuida al cuidador? Es Entonces un punto muy importante. exacto, yo me enfoqué en qué hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Y se hizo todo lo que se tenía que hacer, aunque cada semana era un reto nuevo. Sara pesaba 95 libras y pasó a pesar 198, 195, o sea, Incrementó el peso significativamente. considerablemente, pero eso fue bueno. Fue bueno porque gracias a eso fuimos a un endocrinólogo. Antes de ir a lo que pasó donde el endocrinólogo, eh, hay que ponerle atención a lo que tú acabas de decir, porque yo creo que es muy importante. ¿Cómo afecta la salud mental a los familiares de la persona que está sufriendo? Que no es necesariamente, o sea, tú no tienes un diagnóstico, a ti no te diagnosticaron nada, más sin embargo, de un momento a otro ya ahora tú también tienes una crisis tuya que tienes que poner al lado, que tienes que olvidarte de eso y enfocarte en tu hija, Ujú, porque la que realmente necesita la ayuda aguda es ella, ujú. pero no significa que ese problema desapareció o se resolvió. No, Me imagino que eso eh, siguió desarrollándose. claro, Dime un claro. poquito de eso. Mira, ay Dios mío, que son tantas cosas. Un día, la primera vez que ella intentó hacerse daño, porque una cosa es tú tener los pensamientos y otra cosa es ya hacerlo. Ok. Fue horrible, o sea, fue horrible todo. Salimos corriendo, llegamos a emergencia. Algo importante también, en emergencia no te cubren cuando hay un intento de una persona hacerse daño, no te lo cubren en emergencia. Eso no lo cubre el seguro. O por lo menos el mío no lo cubría en ese momento. Entonces llegamos a emergencia corriendo, ella hizo una carta, yo me voy, yo la tomo y llamamos a la doctora corriendo. La doctora me dice que no la podían ingresar en ese momento en ese centro porque no había espacio y que también era muy costoso, porque ese es otro tema, lo económico, que al día siguiente me iban a recibir en otro centro,
pero yo tenía que prometerle a la doctora que yo no podía dormir esa noche. O sea, lo que tú me estás diciendo es que cuando tú le comunicaste a la doctora de que tu hija había tratado de hacerse daño, había tratado de quitarse la vida, Ujú. lo que te dijeron fue que vamos a esperar a mañana Para ingresarla para porque no ingresar, había espacio. porque no había espacio. Ujú. O sea, no hubo ningún tipo de recursos que tú tuvieses acceso en ese momento. La medicaron Ajá. y que yo no durmiera cuidándola, porque la doctora me dijo en ese momento que ella hizo una carta y que cuando una persona hace una carta tiene una intención clara. O sea, la persona que está entrenada, la persona que es parte del sistema para apoyar ese tipo de situaciones y ese tipo de circunstancias, te dijo a ti, te dio la responsabilidad a ti de que tú cuides a tu hija, de que tú no duermas No podía dormir esa noche, no. y que la atendieras para que al otro día entonces ella pudiese tener el cuidado que, Pues que sí, necesita. recibirla en otra clínica, porque entiendo que eso era lo que se podía hacer, porque en la clínica donde ella la atendía, pues tampoco yo la podía ingresar, porque para eso también tú tienes que tener un dinero para dejarlo de depósito. En la otra clínica donde me la recibieron, aunque tuvo que dejar un depósito, era menos. O sea que una persona con deficiencias económicas no puede tener problemas de salud mental porque eso significaría automáticamente de que esa persona no recibiese esos cuidados agudos de emergencia cuando está en una situación como la que estuvo tu hija. Por suerte, tú estabas ahí. Por suerte, los recursos necesarios para Sara se buscaron donde se buscaron. Ujú. Pero yo quiero que vamos a hacer un caso muy hipotético y corto. En el evento de que tú no hubieses tenido los recursos para tú poder costear el cuidado que necesitaba tu hija, ¿cuál eran las opciones? Firmar un descargo de que yo me la llevé a mi casa bajo mi responsabilidad. O paga o te la lleva para tu casa. Sí, Y si tú claro. no firmas el descargo y no paga, No, que no te la van a atender igual. Yo no dormí esa noche y mientras en un momento me estaba quedando dormida, como que cerré los ojos así. Ella con un ganchito del pelo se estaba tratando de hacer se daño. estaba mutilando. Ajá, ajá. Ya, tú no te imaginas lo que eso significó en mi vida. Yo duré 6 meses sin dormir. Después de ahí, se me quedó en el subconsciente y no te puedes dormir. Yo quiero que se aprecie por un momento para que veamos como el cumulativo de los problemas que se están formando, no solamente con ella, sino también contigo. Estamos literalmente sembrando una semilla de problemas de salud mental en ti, porque primero hay un sentimiento de culpa, porque tú no te habías dado cuenta de que tu hija estaba experimentando las dificultades que estaba experimentando, o sea que ya tú de por sí estás comprometida con eso. No solamente eso, yo supongo que nadie te habló a ti de cómo tú te sientes, No. qué tú necesitas. O sea, No, tú tienes que ser fuerte, tienes que echar para adelante, tienes que buscar más dinero, tienes que hacer lo que hay que hacer. Échale ganas. Ajá, pues anímate, Anímate. sé fuerte. Y yo aprendí que yo no soy fuerte. Sin saber el nivel de resiliencia que tú tienes, simplemente eso fue lo que te tocó y tú tienes que tirar para adelante. Claro. Wow. Ujú. Fíjate, como desde el principio del problema, nadie ha tomado la iniciativa de tratar de ver cómo apoyarte, cómo evaluarte a ti, porque inmediatamente algo como eso pasa, la familia se ve afectada de una forma significativa. Y una de las cosas que nosotros estamos peleando para que las personas entiendan es el impacto que tiene, no solamente en el paciente, sino también en sus familiares cercanos, como tú en ese momento, que ya de por sí yo puedo apreciar el nivel de estrés, el nivel de agonía, el nivel de sufrimiento que tú estabas experimentando en esos momentos, más sin embargo, te seguían añadiendo más problemas, Claro. añadiendo más responsabilidades. Claro. Cabe resaltar que yo tuve un equipo un grupo de apoyo, ¿verdad? Que no tiene tampoco las herramientas, pero están mis amigos, mis compañeros del trabajo que me escuchan. ¿Y cuántos psiquiatras o psicólogos No, tienes? ninguno. O sea, es lo que te digo, alguien sin experiencia que te apoya, que te da Haciendo lo lo mejor que ellos tiene, lo pueden. mejor Y que lo pueden. mejor que ellos pueden muchas veces Pe- es échale ganas. Pero te cuento que en una actividad del trabajo, 6 meses después de ese evento, yo hice una crisis nerviosa. Sí, pero
repite lo que pasó después que te dijeron que no puedes dormir, porque de lo contrario, tu hija estaba en hacer peligro. daño, O exactamente. sea, y después que tú te pasa esa experiencia donde tu hija no duerme, perdón, Yo tú, no, no, tú yo, tratas de no dormir, ujú, no más sin dormí. embargo te quedas dormida Un porque es momento. natural Ujú. y de repente te das cuenta que tu hija se comienza a mutilar. Dime cómo te afecta eso a ti. Tú no, o sea, yo no entendí lo que lo que me hizo me iba a causar. Yo dejé de dormir desde ese momento, más nunca dormí. Cuando estaba entonces en un evento del trabajo, hice una crisis que yo no recuerdo nada. Lo poco que te puedo decir es porque mis amigos me lo cuentan, mis compañeros de trabajo. Me dicen que yo solamente recuerdo que me dolía la cabeza y dije, me siento mal. Me duele la cabeza, me siento mal. Y me dicen que yo empecé a llorar, a reírme, a hablar, hice una crisis nerviosa y que solamente hablaba, duré horas hablando, me medican. Estábamos en Punta Cana en un evento, como te dije, del trabajo. Me medican y, ok, me llevan a emergencia. Pues al día siguiente tuve otra crisis cuando ya nos íbamos. Tuvieron que llevarme en una ambulancia de Punta Cana a Higüey, según me cuentan. Y yo iba todo el camino hablando y decía que Sara no se podía dar cuenta porque tenemos las venas las dos muy finitas, entonces si nos ponen un suero o algo se nos hacen moretones y yo decía que ella no me podía ver con esos moretones porque se iba a preocupar. O sea, Eh, dentro de tu crisis, tú todavía te estás preocupando por tu hija. claro, Para que tu crisis no le afecte la salud claro, mental de tu hija. claro. Para que ella, me imagino, no se sienta culpable. Claro, yo tenía que ser fuerte y tenía que siempre estar bien y sí, estamos resolviendo y ya tú sabes, todo está bien, no te Wow. O preocupes. sea, ahora en vez de un paciente tenemos dos. Sí, dos, y cuidados y Y más. eso te iba a decir, y cuidado, porque hay Sí, más sus personas que están hermanos, su envueltas en el... papá, o sea, también. Síguenos contando de lo que pasó cuando por fin llevaron a Sara al endocrinólogo. Bien, luego antes de eso tuvimos un cambio de psiquiatra. Nosotros agradecemos a todos los médicos que atendieron a Sara, eso está de más decirlo. Pero entonces pasaba algo curioso con Sara porque el medicamento, según lo que me explicaron, ¿verdad? Te voy a decir en mi ignorancia antes de llegar al endocrinólogo. Ujú. El medicamento que se utiliza generalmente en psicosis, para una psicosis, Ujú. en Sara no lo podían utilizar porque ya Sara tenía descargas en el cerebro, entonces era como, iba a ser un choque. Como que ese de medicamento no se le podía dar, entonces era otro medicamento que le daban. Había como un medicamento que se solucionaba más rápido, ese tema de psicosis, pero en ella no se aplicaba. Entonces, un día ese medicamento le dio alergia muy fuerte y la doctora me dice que lo suspenda hasta que vaya a la consulta a verla. Suspendimos el medicamento y duramos otra semana más en UCI. Sara volvió a convulsionar. ¿Recuerdas el nombre del medicamento? No, ahora no lo De tengo. acuerdo, no pasa nada. Entonces, ay, me perdí. Ok. Ella volvió a convulsionar, duró una semana en UCI, pero cuando yo llamé a la doctora para decirle que Sara tenía alergia, por ejemplo, ella me dice, ay, ahora estamos peor que cuando empezamos, esa alergia, que no sé qué, y yo me estresaba y yo, ay, Dios mío, si la doctora me está diciendo eso, como que qué fuerte. Entonces, después de esa semana que, La doctora te dice a ti que ahora tan peor que como empezamos, sí, sí, sí. en vez de darte soluciones, te está dando más problemas. Bueno, era lo que, sí, sí. O sea, eso es un tema importante porque los médicos tienen que tener cierto nivel de conocimiento de cómo tratar a una persona que está experimentando ese tipo de Ay, no, problemas pero yo te voy a decir otra y que me tienen que pasó. tener un manejo para poder hablar de ese tipo de temas con personas que están experimentando ese nivel de estrés y ese nivel de agonía. O sea, no puede ser que un médico no pueda evaluar que una persona está pasando por distrés y en vez de ofrecerle recursos y ofrecerle ayuda y alivio, lo que hace es que empeore la Me situación. generaba estrés. Hablando de eso, de como de la empatía del servicio médico, una excepción, hay casos, no de todos me quejo, ¿verdad? Pero cuando te conté que la internaron salud mental, ¿verdad? Sí. Pues cuando estamos ahí delante de la paciente, me dicen, son tanto de depósito. Un feriado, nunca lo voy a olvidar, 16 de agosto.
son tantos, que hay que salir, tú sabes, que hay que juntar ese Es el dinerito. cumpleaños de mi papá. Ah, ok. Que en paz descanse. Te amo, papi. Pero me lo dicen delante de la paciente que tengo que buscar esa cantidad de dinero. Cuando uno de los temas que a mi hija le preocupaba era lo económico. Ok, ellos no lo saben, pero delante del paciente, álame a un lado, dime, mire, pero mientras no buscamos el dinero, a Sara con una intención clara de hacerse daño, ni la miraron, ni la miraron. Pagamos el depósito y rápidamente entonces sí ya estamos en una habitación. O sea, ella no es paciente de nosotros No, hasta que no haya dinero. no. Independientemente de que usted le está diciendo a ellos, esta persona tiene un problema agudo de salud mental que está tratando de No, quitarse yo la no. vida. La doctora le envía todo ya. Cuando llegamos allá nos estaban esperando, pero yo no tenía la información de qué cantidad tenía que depositar en ese momento para dejarlo en la clínica. Cuando llegamos con toda la información, el personal de esa clínica me dice, sí, son tantos y la niña se queda como... Y mientras tuvimos que movernos para por completar el dinero, Sara estuvo ahí como un paciente normal que no quiere hacerse daño. Mira, yo soy un poquito ignorante con el código de las leyes de la salud mental en la República Dominicana, pero me voy a atrever a casi asegurarte de que hay leyes que protegen ese tipo de situaciones donde la persona necesita recibir ayuda y luego lo económico se tiene que resolver de otra forma. Ahora, de que tú tengas el apoyo, de que tú tengas una persona que te esté orientando con eso para que te pueda informar de que ese es el caso, no apareció nadie. No, es que todo fue muy rápido, ya estoy en emergencia. O sea, en ese momento yo estoy en emergencia porque la salud mental no es, pasa y ya. O sea, un intento de hacerse daño de una persona no es que me está doliendo el estómago Claro. y me va doliendo y que voy de Correcto. camino y me está doliendo. No, es que ya intenté hacerme daño y necesito una atención ya. No puedo esperar. ¿Y qué le dicen a Sara en el endocrinólogo? Bien, ahí cambiamos de psiquiatra y vamos a Santiago, de Santo Domingo a Santiago. Ujú. Un psiquiatra que nos encantó conocer, primero porque él hablaba con Sara todos estos temas de manera normal. Él se sentó a hablar con ella de su psicosis y todo eso. Al delante de mí, como ella era menor, yo siempre estuve ahí. Y, y como Sara hizo empatía con él y nos iba muy bien, viajábamos a Santiago. Y entonces al ella aumentar de peso considerablemente, él nos refiere a un endocrinólogo, porque los medicamentos, entonces era un tema, porque me medican para la depresión, entonces yo engordo y me deprimo porque estoy gorda, o sea, Sí, hay varios medicamentos dentro de la salud mental que tienen como posible efecto secundario el aumento de peso. Y eso es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que hablar mucho con los pacientes, porque muchas veces no es necesariamente que el medicamento te sube de peso, sino hay otros efectos secundarios metabólicos, por ejemplo, que te incrementa el apetito o te pone más resistente a la insulina. Y ese tipo de efectos secundarios se pueden monitorear y se pueden tratar para tratar de minimizar los efectos de los efectos secundarios de esos medicamentos. Lo que yo quiero aprovechar ese comentario que tú acabas de hacer, porque ahí es donde está la importancia de tú tener ese acompañamiento de un profesional de la salud mental, de un profesional de la psiquiatría, que pueda no esperar que ese tipo de cosas pasen, sino tratar de prevenir por medio de la educación, por medio del seguimiento cercano, para que tú entiendas cuáles son los posibles efectos secundarios y cuáles son las cosas que tú puedes comenzar a hacer antes de comenzar a utilizar el medicamento para tratar de minimizar ese tipo de problemas. Hay muchas cosas que se pueden hacer de forma integral que tal vez, y no voy a asumir, pero tal vez ese tipo de información no se te proveyó en ese momento. no. Bueno, Sara tomaba en ese momento antidepresivos, antipsicóticos y anticonvulsionantes. Pues eso, el anticonvulsionante es ya es para siempre. Entonces, bueno, el psiquiatra nos manda donde el endocrinólogo, me recomendaron uno, fuimos y él entonces le manda a hacer una resonancia con contraste, buscando algo específico.
No era lo que él pensaba, pero estaba muy cerca. Entonces ahí, luego de 1 año y medio de consultas, de terapia, de tratamiento neuropsiquiátrico, de varios intentos de hacerse daño, de internamientos en salud mental, nos damos cuenta que es un tumor, que está Un provocando tumor. todo eso. Ujú. Sara tiene un tumor. Sí, ¿Dónde tiene Sara el tumor? cerebral, un cerebro. Que el tumor es el que le provoca las descargas, las que a su vez le provocan la psicosis, la depresión y afectan sus emociones, que va muy ligado a todo eso. Ahí nos dimos cuenta como que todo encajaba, porque por ahí no entendimos por qué el dolor de cabeza cuando le va a llegar la menstruación, por qué, o sea, Todo, fue todo tuvo sentido en ese momento, sí, me pero fue imagino. otro balde de agua fría porque es un diagnóstico el cual nadie quiere tener y todo, entonces luego de, te digo, 1 año y medio de agotamiento físico, mental, económico, para todos, para Sara, que imagínate, Sara es una niña que siempre de merienda, Ujú. Sara se puede comer una zanahoria. O sea, Sara come súper saludable, Sara hace ejercicio. Wow. La Sara antes de esto va en su gimnasio, toma agua, que practica yoga, que, que se cuida su cuerpo. Entonces pasó a subir de peso, que tiene estrías, que es otra gente. Y creo que muy importante, en línea con lo que tú estás diciendo, es los diagnósticos psiquiátricos son diagnósticos que requieren un estudio médico holístico e integral para tratar de entender cuáles son las variables fisiológicas que pueden estar interviniendo con el comportamiento de la persona. Porque nosotros sabemos que una persona, por ejemplo, que esté muy deficiente en vitamina D o tenga problemas de tiroide o tenga un tumor en el cerebro, puede experimentar problemas del comportamiento. Y otra vez, por eso es que es tan importante no simplemente asumir, no, eh, eh, eso tú le pones tu parte y tú Sí, sobrepasas eso, ánimo. tú le pones ganas, tú le pones ánimo y eso se sobrepasa, porque hay muchas razones que nosotros le decimos razones orgánicas que pueden manifestarse en el comportamiento como una depresión o una psicosis o una ansiedad, o sea, todos los síntomas que tú estás describiendo Ujú, son síntomas que se pudiesen decir que solamente son de la salud mental. ujú. Más sin embargo, hay una razón orgánica. Orgánica. Hay un tumor en el cerebro que Ujú, le está causando a, las disfunciones ujú. del comportamiento que ella está teniendo. Sí. En- Wow. Ahí yo me pregunté por qué no se dieron cuenta antes. Entonces, sí le hicieron una resonancia cuando ella estaba en UCI la primera vez, pero Sara en ese momento estaba inconsciente y tenía muchos movimientos involuntarios. Al neurocirujano que vamos, por recomendación del endocrinólogo, él nos dijo que para alguien, para notarlo, debió de ser un personal médico que fuera muy curioso y que lo buscara ahí. Lo que me recuerda que la persona que me le hizo la resonancia, la verdad lo que estaba era incómoda y ya estaba cansada porque duramos mucho tiempo, Sara se movía, yo entré con ella para como pasar, estar ahí, poner la mano, pero ella se movía mucho y duraron mucho tiempo y la persona realmente estaba muy molesta ya. Mm. No creo que hubiese visto algo. A mí me causa curiosidad porque esto pasa mucho en nuestro país. Cuando tú estás hablando con tus personas cercanas de tu situación, de la situación de tu hija, y tú presentas el cuadro de ella donde ella ve cosas, está tratando de hacer daño, ¿cuál es la percepción de las personas alrededor tuyo? ¿Cuáles son el tipo de consejo que te dan? El tipo de hipótesis que crean, porque para mí eso es importante y habla de la psiqui del dominicano, de la psiqui de nuestra cultura. ¿Cuáles son las cosas que te dicen coloquialmente acerca de lo que piensan que está pasando? Bueno, es complejo todo porque la mayoría de las personas no saben qué decirte. Yo he tratado de tener a Sara en una burbuja. Yo he tratado de tener a Sara en esa burbuja para protegerla incluso de la familia, Mm. de los amigos, de mis amigos. Pero no te dicen, llevan a donde fulano, de que la- tiene una hierba y uno té.
No, Llévala. a mí no me lo van a decir porque saben que no. Pero, por ejemplo, las palabras que las personas te dicen. Por ejemplo, yo cuido mucho a Sara de que personas que la conocieron antes de este proceso la vean, porque ella ha cambiado mucho. Entonces, la gente se lo va a decir, pero tú estás gorda. Pero dale ánimo. O sea, la salud mental no se soluciona con que yo tengo ánimo. O sea, no tengo ánimo. O sea, no es que yo quiero, no lo tengo, no lo encuentro. Entonces, algo curioso que nos pasó, cuando ya, bueno, ya en ese momento ya Sara había pasado por la cirugía, estaba en quimioterapia y ella estaba muy débil. Le removieron el tumor. Una parte, una Ok, gran parte, 70%. de acuerdo. Entonces, luego de removerle el tumor, vino radioterapia. Nos dimos cuenta ahí que era maligno, es grado 2. Entonces, comienza la radioterapia, la quimioterapia, que es otro proceso, son otros efectos secundarios que también no ayudan mucho al ánimo. Pues Sara le gusta cocinar y a ella le gusta ir al supermercado. Eso no lo sacó de mí. Ella le gusta ir al súper, comprar las cosas y como prepararla luego en la casa. En uno de esos días vamos al supermercado. Todos sabemos que hay una cadena de gimnasios que queda encima de una cadena de supermercados, ¿verdad? Yo voy frecuentemente al gimnasio y paso por el súper y hay una persona que me conoce y siempre nos vemos ahí. Pues el día que voy con Sara, esa persona me dice, ¿pero trae a tu hija también al gimnasio? Sí. Y Sara lo escuchó. Y yo le digo, si tú supieras que a ella le gusta mucho el ejercicio, lo que pasa es que ella tiene un tema de salud por el que no puede venir. Ay, lo siento, que no sé qué. Digo, cónchole, ya una bandera roja ya no puede ir al súper ya. Algo que inclusive yo he hecho videos acerca de esto porque he visto personas famosas hacer comentarios de forma jocosa que tienen que ver con la salud mental y tu ejemplo es exactamente lo que yo estoy tratando como de que se entienda, de concientizar a la gente. Las palabras tienen un poder muy penetrante, especialmente en la familia y los pacientes que tienen ese tipo de problemas. Y uno nunca sabe qué le está pasando a la otra persona. Más sin embargo, el llamarle loco a una gente, el decirle empatillado, o sea, ese tipo de comentarios afectan de una forma significativa, no solamente al paciente, sino a la familia. Claro. Y algo que me causa mucha curiosidad, porque yo supongo que tú sabes que tarde o temprano Sara va a tener que estar expuesta Sí. a la sociedad. Ella no puede estar trancada el resto de su vida. O sea, ¿cómo tú la preparas a ella y a ti para poder enfrentar esa eventualidad de que en algún momento van a tener que exponerse al mundo y a sus comentarios y a su... Claro. ¿cómo tú manejas eso? Hablando, para mí la comunicación entre nosotras y en la familia ha sido fundamental. Si no existiera esa comunicación, Sara tampoco existiera ahora mismo. Voy a aprovechar. Tú como mamá de Sara, yo quiero que tú le digas a las personas que están viendo esto, en ese tenor, ¿qué es lo que tú quieres que ellos entiendan del poder de las palabras con las personas que tienen problemas de salud y de salud mental? ¿Cuál es tu experiencia? En mi experiencia, las palabras tienen un poder inimaginable. O sea, pero las palabras deben de ser como, tú aprendes a tener como ese cuidado, porque esto no se resuelve con, tiene que coger ánimo, tú tienes que estar bien, que tú eres joven, que levántate, que párate, que mira, no, 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 Que tú no, eres fuerte. que tú eres fuerte. No, mira, y no tan solo a ella, sino también a mí. Yo tuve que decirme, yo no soy fuerte en nada. Yo tuve que decirme, óyeme, tú estás destruida, tú tienes que llorar un día. Yo, en este momento de la vida, yo he aprendido a decirle a Sara, dame un momento, que voy a mi habitación, que no me siento bien. Y trancarme en mi cuarto a llorar porque me siento mal, porque estoy desgastada, porque esto es mucho para mí. Y tengo que irme a mi habitación y decirle, dame un momento. Ella también me ha dicho, dame un momento que no quiero hablar ahora. O sea, Ahora, cuando te quiero hablar, yo te escucho, tú me escuchas. Y es como un ganar-ganar. Yo te escucho, tú me escuchas y te escucho
escuchándote de verdad. Te escucho sin juzgarte. Te escucho sin decirte qué hacer, porque yo tengo mucha gente que sí que me ha escuchado y que tiene que escucharme obligada, porque yo le digo a mis amigos, ustedes son mi grupo de apoyo, escúchenme. Pero hay gente a la que yo he tenido que decirle, cuídese, bye. Wow, la verdad es que es algo que nosotros estamos trabajando tan duro para tratar de concientizar la importancia de la comunicación y cómo las personas ven el tema de la salud mental. Cuéntanos brevemente de dónde está Sara hoy, cómo se siente, cuál es su estado actual. Ojo, Sara, tú le pediste permiso para tener esta Sí, conversación con nosotros. sí. O sea que todas las personas que están envueltas en esta historia saben de que esta historia se está popularizando porque entienden el valor que esto puede tener para personas que puedan estar pasando por algo similar. ¿Qué tal está Sara hoy? Bueno, Sara ahora se encuentra en una nueva etapa porque el tumor, luego de la radio y la quimioterapia, está en progresión. Tiene mucho edema en esos momentos. Inició quimioterapia ahora por un puerto que le pusieron acá en el pecho. Debido a todo esto, volvió a convulsionar. Wow. Y volvimos entonces a tener psicosis. En esos momentos estamos... Lamento mucho escuchar eso. Estamos en una batalla un poquito difícil, pero ya tenemos experiencia. Wow. ¿Me puedes decir brevemente cuáles fueron las lecciones que tú has aprendido durante todo este proceso para poder educarnos a todos de cómo y cuáles fueron las cosas que tú aprendiste durante toda esta crisis y estos problemas que tú has tenido con tu hija? Lo primero, consigas un buen seguro de salud. Pero aunque tengas un buen seguro de salud, el seguro no te cubre todo. La mayoría de las... ¿Se podría decir que hay una carencia significativa en el sistema? Sí, yo lo puedo, desde mi experiencia. ¿Qué otra cosa has aprendido? He aprendido, ay, no normalicen el dolor, no lo normalicen. Te duele la cabeza, ve al médico. No normalicemos Ni el sufrimiento. Ni el sufrimiento tampoco. Si te sientes triste, no lo normalices. Exacto. Si estás viendo cosas y oyendo cosas, no lo normalices. Sí, pide ayuda. No tienes que pasar por algo tú solo. Tú no estás solo, siempre hay alguien. Sí, va a haber mucha gente que no te va a entender y que te va a decir, tira para adelante, ánimo, vamos, cámbiate y vámonos. Como dice un video que se hizo viral, clean, clean y para la calle. No, normalicemos escuchar, normalicemos no juzgar al otro, no a pensar antes de hablar del cuerpo de una persona cuando tiene un cambio drástico en su cuerpo. Tú no sabes lo que esa persona está pasando. Tú no sabes los medicamentos que esa persona está tomando que le hicieron eso. Yo aprendí eso, aprendí a comunicarme que en mi casa se habla de esto, de la salud mental, sin tabú, abierto, sin ningún tema. Imagínate tú que tu hija te diga, óyeme, guarda todo lo de cristal de la casa porque cuando llegue lo voy a hacer. Wow. O sea, yo tuve que escuchar eso. Y no paniquearte, ni castigarla, ni molestarte con ella. No, claro. Ok, está bien. Llamar a la casa, hey, pasó esto, recojan todo. Ok, está bien. Mira, yo quiero agradecerte de forma infinita por compartir esta historia de ti y de tu hija, porque quiero señalar que esa historia no es solamente de ella, es de ti y de tu familia. Porque hay tantas lecciones dentro de el escuchar a una persona que ha vivido ese tipo de eventos. Una de las cosas que yo quiero enfatizar con tu historia es cómo los adolescentes, los niños, pueden estar experimentando problemas de salud mental graves, agudos, pensamientos suicidas, alucinaciones, por meses y quizás años, y un padre atento, una madre atenta, tal vez no se dé cuenta. Ese es el ejemplo de las cosas que pueden suceder dentro de la salud mental. El entender de que hay razones biológicas, fisiológicas, que pueden cambiarle el comportamiento a una persona, que no es simplemente falta de ganas, que no es simplemente que no le estoy poniendo carácter.
y desear que el ejemplo de Sara pueda ayudar a personas que se encuentren en un lugar oscuro, donde estén teniendo pensamientos de hacerse daño, de que acudan a un profesional de la salud mental, de que acudan a los recursos que puedan tener para atenderse. No tengo palabras para agradecer la lección que no solamente yo, sino todo el que haya podido escuchar eso. Y de verdad tratar de hacer un cambio positivo en nuestra sociedad por medio de las historias como Sara y como la tuya. Que así Gracias. sea. Sí. Gracias profundamente. No sé cómo, de qué otra forma poder expresarlo, pero vamos nosotros a seguir tratando de movernos hacia adelante con el tema de la comunicación de la salud mental, de la normalización de lo que es un tratamiento de salud mental y poder remover los estigmas, la vergüenza y los sesgos que tenemos acerca de ese tema para poder tener una sociedad más saludable, no solamente físicamente, sino también mentalmente. De verdad que gracias por haber compartido esta historia tan impactante para mí. Y espero realmente volver a tener la oportunidad de que sigamos hablando más en profundidad de ti y de tu familia, especialmente de Sara. Gracias. Gracias por venir.